Bienvenido a Inside Polk, soy Jackson Tejada. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse al canal y seguirnos en Facebook e Instagram. Ahora, esto es lo que está sucediendo en el condado de Polk. Jimmy Carter sirvió como presidente de los Estados Unidos del 1977 al 1981. En 1984, Jimmy y su esposa Rosalind empezaron su voluntariado con Hábitat para la Humanidad cerca de su hogar en Plains, Georgia. A finales de ese año, los Carters viajaron a New York City's Lower East Side para renovar un edificio abandonado y destinado a la vivienda a precio asequible para Hábitat para la Humanidad. La renovación fue el primer proyecto de trabajo de Carter. Por más de 35 años, los Carters participaron en proyectos con la organización benéfica. En honor a las grandiosas contribuciones del presidente Carter a Hábitat para la Humanidad y a las muchas familias que su trabajo impactó, Hábitat para la Humanidad del Este del Condado de Polk, afiliada local de Hábitat para la Humanidad, está construyendo una pared simbólica con una puerta destinada a ser filmada y que ha estado viajando a través de localidades públicas por todo el Condado de Polk. La puerta simboliza las innumerables puertas de oportunidades que el presidente Carter ayudó a abrir a lo largo de su periodo de servicio, y el edificio administrativo del Condado de Polk es su última parada en Polk antes de llegar a su destino final en Plains, Georgia. Se invita a los miembros de la comunidad a firmar la puerta y compartir sus mensajes personales de gratitud y tributo al presidente Carter. Para firmar, lléguese al edificio administrativo del Condado de Polk, ubicado en 330 West Church Street en Bartow, entre las 8 a.m. y las 5 p.m. La puerta estará en el vestíbulo principal hasta el martes 4 de febrero. La División de Desechos Sólidos del Condado de Polk y Keep Polk County Beautiful Incorporated se están uniendo para un evento de reciclaje que tendrá lugar el sábado 8 de febrero en la oficina del Government Solid Waste, localizada en 605 Evelyn Avenue, en la ciudad de Lakeland, en los horarios de 8 a.m. hasta las 12 del mediodía. Entre otros, se aceptarán los siguientes materiales: baterías de autos y botes, baterías domésticas, cilindros de combustible y gas, filtros, aceites usados y anticongelante, pesticidas, mercurio y luces fluorescentes, bengalas, pinturas, aceite de cocina usado. Solo se colectarán 24 neumáticos por vehículo. Para más información, favor de contactar la División de Desechos Sólidos del Condado de Polk al 863-284-4319. Escanee el código QR de la pantalla para saber más acerca de Keep Polk County Beautiful. Con la llegada de la temporada seca, la División de Servicios Públicos del Condado de Polk le recuerda a sus clientes que el horario de uso y restricciones del agua del condado es válido para ambos clientes residenciales y comerciales en Polk no incorporado. Para cumplir con las normas, los clientes deben limitar el riego de césped a 2 veces por semana, cualquiera que sea la fuente de agua como pozos, aguas superficiales, etc. Los horarios de riego son de medianoche a 10 a.m. o de 4 p.m. a medianoche. El riego manual o micro riego de jardines que no sean áreas de césped son permitidos en cualquier momento. Para el horario completo, escanee el código QR de la pantalla. Recuerde que el horario de uso del agua es para todos, aun cuando usted no sea un cliente de la División de Servicios Públicos del Condado de Polk. Si usted vive dentro de los límites de la ciudad, verifique con su municipio local para su horario de riego. El Condado de Polk fue oficialmente fundado el 8 de febrero de 1861, lo que significa que el Imperial County cumple 164 años. Por el año de 1861, el Condado de Polk era mayoritariamente rural y la industria agrícola lideraba la mayor parte del crecimiento. La ganadería, los huertos de cítricos y las minas de fosfato ayudaron a configurar el condado y atrajeron residentes que buscaban un lugar a que llamar hogar. Bartow, la cabecera del condado, fue uno de los primeros asentamientos importantes y se convirtió en el corazón del gobierno local. Todavía pueden verse destellos del pasado en el centro de la ciudad y en las áreas históricas de Bartow. A finales del siglo XIX, la construcción de las líneas de ferrocarriles ayudó a traer más industria y residentes al condado de Polk, y al estar ubicado en el centro de la Florida, se convirtió en una intersección importante para el transporte, desde las costas de la Florida y en las rutas hacia y desde los estados del norte. Desde la historia rica en agricultura y las prósperas industrias de cítricos y minas de fosfato hasta nuestros numerosos lagos y áreas de recreación, el condado de Polk ha sido y sigue siendo un lugar maravilloso para vivir, trabajar y disfrutar. El 8 de febrero, asegúrese de dedicar un momento para reflexionar en la valiosa historia del condado de Polk. Visite el centro histórico del condado de Polk,
y aprenda más acerca de su historia. Para información en línea, escanee el código QR de la pantalla. Antes de terminar, suscríbase y dele me gusta a este video. Únase a nosotros la próxima semana para ver más Inside Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.